días. Hola, Juan Luis, buenos días. ¿Tenemos que decir buenos y temidos días, José Manuel? Posiblemente, porque hoy vamos a hablar por primera vez en Extremadura Insólita de una casa encantada. Vamos a hablar de espíritus y vamos a hablar de posiblemente una entidad que ha quedado anclada desde hace varios siglos a un lugar concreto, a un museo. Hablamos en concreto de la casa del Museo Árabe Yusuf Al-Burj de Cáceres. ¿Qué ocurre ahí o qué ocurrió ahí? Bueno, han ocurrido muchísimas cosas desde hace bastantes siglos, como digo, una serie de fenómenos curiosos. Te pongo un poquito en antecedentes, ¿no? Esta casa fue heredada por José de la Torre, que fue el dueño de este museo, actualmente su hijo. Él, en principio, cuando heredó la casa de su madre, que su madre a la vez la había heredado de su abuela, pues tuvieron en principio la idea de alquilarla, ¿no? De reformarla un poco y ponerla en alquiler. Pues bueno, cuando empieza a hacer las obras de reforma, descubre que aquello era una casa árabe del siglo XII, ¿no? Entonces, bueno, este hombre dedica el resto de su vida a pues hacer una serie de reformas para convertirla, en este caso, en museo. Y a partir de ese momento empiezan a ocurrir cosas bastante curiosas, fenómenos extraños que se han dado, sobre todo desde el año 1976, que es cuando se inaugura este museo, y no solamente fenómenos que han vivido las personas que allí han habitado, no solamente fenómenos que han vivido personas que se han acercado como turistas, sino incluso medios de comunicación, o sea, medios de comunicación que han ido a cubrir la noticia de la inauguración de este museo por el simple hecho de hablar de un lugar histórico bastante curioso y bueno, de pronto se han enfrentado al insólito. Te pongo algunos ejemplos muy curiosos. Sí, por ejemplo, ponlos. El programa España Directo, ¿no? Se acercan al lugar, van a grabar algunas zonas del interior de este museo y cuando llegan allí ocurre algo que es casi sintomático dentro de los lugares o de los enclaves malditos, ¿no? Las baterías bajan por completo, o sea, empiezan a grabar y de pronto descubren que las baterías están a cero, algo que no es habitual. Cuando un medio de comunicación sale a grabar a algún sitio, lo principal es comprobar que las baterías funcionen, ¿no? Pues bueno, se bajan a cero, como te digo, es algo bastante habitual. Luego, los focos de las cámaras empiezan a encenderse y apagarse solos. De hecho, hay un momento en el que uno de los reporteros coloca la cámara en el suelo, lo da prácticamente ya por perdido el trabajo de ese día porque las baterías, como te digo, están descargadas. Y de pronto uno de los focos grandes de esa cámara se encienden absolutamente solos. Pero yo creo que la experiencia más curiosa fue la que tuvo hace tan solo un par de años un compañero investigador, Julio Barroso, que se acerca al lugar junto con Chicho Ibáñez Serrador para hacer un programa piloto de temas de misterio. Y bueno, cuando se encuentran allí empiezan a vivir fenómenos bastante curiosos. Ellos lo que pretendían era hacer una especie de noche de investigación, para ver si ocurría algo. Y efectivamente lo paranormal se manifiesta. Empiezan sobre todo a sentir una serie de sensaciones extrañas, una presión en el pecho, la sensación de ser observados o vigilados por alguien que no se veía. Y luego un fenómeno que es muy curioso en estos lugares, que es la termogénesis. Un fenómeno que es el descenso de temperatura brutal en un lugar donde ocurren fenómenos extraños. Allí estaban aproximadamente a 13 grados y de pronto la temperatura baja a -3 grados. Algo que, como te digo, científicamente es casi imposible. Y de pronto velas que tenían por allí colocadas, que estaban apagadas, se encienden solas. Imagínate la situación, ¿no? Porque ya de por sí es extraño que en un lugar donde no hay corrientes de aire, por ejemplo, una vela que tú tengas encendida se apague, pero lo que no es normal es que una vela que esté apagada se encienda. Pues bueno, luego realizan otra experiencia. El hijo de Chicho decide ser hipnotizado para ver si puede de alguna manera ver algo que por los sentidos normales no se ve. Y de pronto en ese trance él asegura ver a una mujer de 40 años, una mujer que él afirmaba que era bastante guapa, bastante atractiva, con rasgos árabes, y que le dice que no temieran, que ella no es mala y que está allí simplemente vagando. En ese momento además había una serie de aparatajes para intentar captar sonidos psicofónicos. Y se capta una psicofonía que dice ahora. No sabemos exactamente lo que significa o lo que quiso decir esa voz, pero bueno, el caso es que me gustaría que escucharas el testimonio de Ángel de la Torre, que es la persona que hoy día regenta este museo, es el hijo de don José de la Torre, y él ha tenido allí experiencias bastante curiosas y nos va a contar cuál es la apariencia y cuáles han sido las manifestaciones de este curioso espíritu. Vamos a verlo. Vamos a ello. Diferentes. Vamos a ver, yo por ejemplo noto su presencia, muchas personas notan su presencia y te agobia, te falta el oxígeno, baja la temperatura, se apagan las velas, se encienden, hace pisadas muy fuertes contra el suelo, otras veces va más suave. Y luego ya personas psíquicas que han venido, muchas personas sensibles que tienen la ven, todos coinciden que es una mujer de unos 40 años bien vestida con el kaftán largo. Y
e incluso se comunican con ella. Hubo una mexicana que me dijo que me enseñaría a comunicarme con ella en el futuro, pero no volvió, y se dan casos de, ya digo, que se comunican, y me han intentado decir estos testigos pues lo que les he hablado, pero a mí no me interesa saberlo, porque entonces al día siguiente no soy capaz de abrir el museo. Entonces cuanto menos sepa de este tema, mejor, ¿verdad? Porque se pasa miedo. Pasa miedo. Bueno, si pasa miedo Ángel, que es el dueño de este museo, no quiero ni pensarlo, que vayamos allí algún día. Hablamos entonces del fantasma de esta mujer a la que tú haces referencia ahora, un fantasma en esta casa. Y parece que este fantasma, este alma en pena, que está allí, como veremos luego, por un motivo muy especial, produce fenómenos de todo tipo, no solamente lo que hemos escuchado, sino que hablamos también de ventanas que se abren solas, de objetos que se mueven sin que haya ninguna mano, por lo menos ninguna mano física que los desplacen, muebles que cambian de posición, golpes sin origen definido, el extraño sonido de pasos, ya lo veremos también, hay muchos testimonios relacionados con eso, ¿no? Las velas que se encienden, como hemos dicho antes, incluso cuando se acercan animales al lugar, por ejemplo perros que van con algunos de los turistas, empiezan a sentir una presencia extraña y se ponen muy violentos, se ponen a ladrar. Sabemos que los animales tienen una percepción muy diferente, y algunos fenómenos que ya comentaba don José de la Torre cuando vivía, y comentaba, por ejemplo, que había una maceta de gran tamaño que se caía todos los días, algo que no era normal, o por ejemplo esa extraña sensación de cuando estaba mirando por una ventana, le ocurrió varias veces, y notaba que alguien lo abrazaba, lo agarraba por detrás. Él se daba la vuelta y en ese momento no veía absolutamente a nadie. Pero en el caso de Ángel de la Torre, de su hijo, él ha vivido también algunas experiencias. Vamos a escuchar su testimonio, porque cuando él era un niño, él estaba en aquella zona pues viviendo, estaba dentro del inmueble, tenía una habitación para él, y allí vivió más de una experiencia curiosa. Lo vemos. Vamos a escucharle. De ajedrez, y mi amigo pues se levantó a estirar un poco las piernas cuando escuché unas pisadas clarísimas por el pasillo con mucha fuerza contra el suelo. Cuando vi que mi amigo echaba a correr rápidamente, pues intuí que él también había escuchado lo mismo, y nos fuimos los dos corriendo hasta San Jorge. Él pesaba más de 100 kilos y llegó antes que yo. Total, que él decía eso, dice que yo estaba escuchando en el pasillo las pisadas venir hacia mí, pero no veía a nadie. Entonces bajamos, cerramos el museo, dejamos todas las luces encendidas, la música puesta, con las velas y todo, ya hasta el día siguiente, porque no fuimos capaces de entrar a cerrar. Una noche de verano de mucho calor nos veníamos aquí a dormir, que se dormía muy fresquito, porque en los pisos era insoportable el calor que hacía. Y yo estaba dormido aquí, más o menos, con un colchón, cuando escuché claramente unas pisadas que entraban desde el patio hasta aquí, justo hasta donde yo entraba. Mi hermano estaba dormido en el pasillo. Y entonces yo le pregunté, José, y él me respondió desde el pasillo. Total, que los dos habíamos escuchado lo mismo. Y dice, no, si yo también he escuchado esas pisadas, eran clarísimas, que entraban hasta donde yo estaba. Pasamos realmente miedo, y desde entonces no hemos vuelto a dormir aquí. Bueno, conmigo que no cuenten, ¿eh? Lo siento, Ángel. No duermo ahí yo, vamos, no estoy yo ahí ni 30 segundos que me aparezca el fantasma de esta señora. Porque esto, desde luego, es, a priori también es difícil de creer, pero son muchas también las personas que cuentan experiencias extrañas en el Museo Árabe de Cáceres. Exactamente, difícil de creer para la persona que no ha vivido este tipo de experiencias, pero para otra serie de personas que se han enfrentado a lo insólito saben que eso es algo real, algo que ocurre, ¿no? Y sí, evidentemente hay muchos testigos que han podido vivir lo insólito, lo extraño, lo absurdo a veces dentro de este museo. Por ejemplo, yo tengo varios casos documentados a través de Ángel de la Torre. Hubo una mujer que fue a visitar el museo y de pronto por las buenas sale corriendo y sin dar ninguna explicación le dice a Ángel: tenéis que poner velas blancas porque aquí ocurre algo muy extraño. Y se marcha del lugar sin dar ningún tipo de explicación. Luego hubo otra mujer, fíjate que casi siempre son mujeres, no sé si porque tienen una percepción diferente a los hombres, ¿no? Pero decía que escuchó una voz que le hablaba, la voz de un espíritu que le hablaba cuando estaba por esos laberínticos pasillos del museo. Y luego el caso que comentaba Ángel someramente, el de esa medium mexicana que dice haber contactado con el espíritu por uno de los pasillos, decía y describía además a esta mujer pues casi igual que el hijo de Chicho Ibáñez. Decía que era una mujer con un vestido largo, hablamos de rasgos árabes también, unos 40 años aproximadamente, y le dijo, eso sí, que era una mujer que no quería hacer daño a nadie. Le dijo que era una persona buena, que simplemente quería manifestarse. Y si no hay muchos más testimonios es porque la mayor parte de la gente que se ha acercado al lugar no han traspasado el umbral porque ya notaban algo extraño. Pero si quieres conocer lo más reciente de todo,
Lo más reciente fue un fotógrafo que hace pocos meses, si no me equivoco, 2 meses concretamente, se acerca a este museo porque está preparando un libro sobre Al-Ándalus y quería incluir algunas fotografías también del Museo Árabe de Cáceres. Pues bien, va al lugar a sacar algunas imágenes y revela una de las fotografías realizadas en la sala del té y él dice que aparece un fantasma, o sea que ha podido captar en esa imagen el fantasma de la Mora. Evidentemente estamos ahora mismo pues intentando conseguir esa imagen. Tenemos más palabras de Ángel. Sí, porque hay una leyenda que podría explicar el por qué hoy día suceden esos fenómenos. Y él nos lo cuenta. Vamos a escuchar a Ángel a ver con qué nos sorprende en esta ocasión. Yo lo relaciono sí con un hecho histórico que pasó en la realidad, que Martín Sánchez León era el brazo derecho del rey Alfonso IX que gobernaba España por aquel entonces. Por lo visto, este señor se enamoró de la hija del emir de aquí de Cáceres. Se veían por los pasadizos secretos que tenía la ciudad todas las noches y ella le dejaba la llave. Una de las veces él entró por esos pasadizos con todas las tropas cristianas y reconquistaron la ciudad. El padre, el emir, enfadado con su hija, y aquí viene la parte ficticia, la convirtió en una gallina, le echó una maldición diciendo que iba a vagar eternamente por las callejuelas de la parte antigua. Desde entonces sí que se celebra una fiesta que se esconde todos los años una gallina, el día de San Jorge, y todos los cacereños pues van a buscarla y siempre tiene algún premio, normalmente económico dentro, ¿verdad? Es la única relación que yo veo entre la mora que vaga por las noches y el fantasma de aquí, que también es una mora. Y la mora que vaga, este fantasma en el Museo de Cáceres. ¿Se conocen más casos como este en Extremadura para terminar? Existen algunos, existen varios, muchos de ellos los tocaremos en esta sección y te adelanto simplemente algo, sin dar ubicación exacta. Hay un edificio, una escuela de teatro y danza donde aparentemente ocurren fenómenos extraños, donde hay personas que han podido ver visiones curiosas y ya te digo, sin adelantarte más, sí me comprometo a dentro de pocas semanas traer ese tema aquí, otra casa encantada. Una casa encantada, como en este caso la casa del Museo Árabe que está en Cáceres, con esta, en ocasiones supongo, inoportuna moradora. José Manuel Frías, a lo de misterio y en este plato ahora mismo lo tenemos que dejar aquí.